Y es por ello entonces este tipo de momentos es importante que podamos divulgar, podamos compartir, podamos multiplicar la información, el por qué rechazar la minería metálica que se pretende desarrollar tanto en la comarca como en el país, ¿no? Hacemos un llamado reiteradamente a todos aquellos que se sumen a esta lucha, porque solamente así vamos a poder frenar estas intenciones que tiene las empresas transnacionales con el auspicio del gobierno en un momento determinado. Por ello, cualquier evento que se haga en el futuro, como podemos, pero no a la minería, a esos nuevos electores que vienen. ¿Cuál es su mensaje? Y todo el pueblo nos vamos a escuchar en este momento para este nuevo quinquenio firmado para las nuevas elecciones. Ya vemos que un pueblo, aquí estamos viendo que ellos no están de acuerdo con la minería. Queremos un pueblo, aquí la gente se ha manifestado diciendo que quieren otro alcance, otro desarrollo, un mensaje directo para aquellos caciques generales, presidentes de Congreso y locales y regionales. ¿Qué mensaje le envía? Porque aquí el pueblo está hablando claro y serio con todas las organizaciones indígenas, campesinos. Es importantísimo para poder lograr esta lucha y lograr que Panamá sea declarado libre de minería como otros países lo han logrado, como Costa Rica, San Salvador. Y como ya se dijo, esta lucha no es de uno, es de todos. Los problemas con que lleva a aceptar esta industria de extractivismo en este país va a traer problemas irreparables al medio ambiente, en la parte social, en la parte cultural y la manera, la forma como se vende la bondad, de la cual es una falsedad. Y por ello, una vez más, tenemos que prepararnos como pueblo panameño, indígena, campesino. En este momento estamos haciendo la consultoría juntamente con todos los pueblos que ustedes ven, con este relajo que ha estado por más de 10 años, 24 años. Y nosotros formamos parte de este equipo. Los pueblos que vemos están diciendo no a la minería. Un pueblo unido jamás será vencido. Así que le queda claramente noticia al gobierno, a los que quieren ser caciques. Ustedes vayan amarrándose los pantalones, porque este pueblo que ve aquí están hablando clarito. Y cepo para los ladrones, ¿sí? ¿Verdad? Cepo para los ladrones. Así que eso es lo que Iñagare minería, sea del gobierno tradicional, aquí nos vamos a mantener firmes. Salva al pueblo. Salva al pueblo. Vamos, dice, solo el pueblo. Ahí estamos claritos, esta noticia es para todos. Así que los líderes que se están manifestándose, no queremos nuevas caras, nuevas figuras para esta comarca hermosa que queremos liderar y queremos ayudar. Así que vamos a decir, un pueblo unido jamás será vencido. Panamá vale más sin minería. Panamá con la gente unida aquí en nuestra tierra no se vende, ni esta tierra se defiende. Ahí está hablando claritamente mi pueblo, jóvenes, niños, conectados con la idea. Así que los caciques vayan amarrándose los pantalones lo que viene, porque este pueblo está sediento de justicia. ¿Sí o no? Sí. Así que el pueblo quiere justicia y veamos las cosas en la realidad. Así que bendiciones a todos los que van a ver este video, unidos como pueblo, sociedad civil, a luchar por este pueblo. Un aplauso. Gracias y gracias a todos los que hemos venido. Oportunidad de que con la sanción del decreto 256 el 14 de septiembre de 2021, después de haber últimamente tenido una crisis de ingobernabilidad, donde hay autoridades que se han mantenido por más de tiempo estipulado, como lo señala la ley, de la misma manera organismo que quiere perpetuarse en el cargo, haciendo cosas que van en contra de la voluntad popular de la mayoría. Queremos hacerle la salvedad y hacer un llamado a toda la población de la comarca que al celebrarse las elecciones, cuando se anuncie la fecha que se establezca, deberíamos de acudir todos a elegir nuestro próximo organismo del Congreso General, delegado y la próxima autoridad. También resaltar en este momento que no volvamos a cometer los mismos errores, elegir autoridades equivocadamente. Tenemos que elegir
personas o líderes que realmente estén comprometidos con la lucha del pueblo en Obe Buglé en defender sus derechos de la colectividad como tal. Por ello entonces reiteramos este llamado y que los próximos dirigencias hagan el trabajo que la población está esperando, que las consultas es la base fundamental para promover cualquier desarrollo. Pero temas sensitivos como la minería y la hidroeléctrica no debe ser considerado dentro de esa agenda de los próximos autoridades que nos representen y un organismo, en este caso el Congreso General. Por ello, pueblos quedan anticipados y estar a la expectativa de cualquier anomalía, cualquier irregularidad, cualquier problema que surja con nuestra comarca. Gracias. Okay. Porque así entonces vamos a seguir defendiendo nuestra tierra, nuestra agua, nuestros recursos y nuestros derechos como pueblo originario de la República Panamá. Gracias. Okay. Seguimos.